Señoras y señores, gracias por estar con nosotros nueva vez en La Hora con Gregory. Recibo al vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, Héctor Guzmán. Con él conversaremos de muchos aspectos que van a ser del interés de todos ustedes. Gracias, Héctor, por estar acá. Un saludo a ti, Gregory. Aquí compartido esta esquinita contigo aquí. Esquinita importante. Siempre es agradable. Y con los amigos televidentes, con los que están en sintonía con nosotros. Saludos. Siempre, Héctor, es agradable que conversemos para que quien está frente al televisor en su hogar, normalmente por la hora, ya en el hogar, se edifique, se entere, se oriente, porque eres muy sensato en tus análisis y los temas que te inquietan, sí, que son los temas que verdaderamente pasan los años, y en nuestro sistema político, nuestro sistema social, en nuestra sociedad, son temas que se mantienen, la mayoría prácticamente estancados sin avanzar positivamente. En ese sentido, me gustaría que realices un esbozo, porque estamos en una nueva gestión de gobierno del Partido Revolucionario Moderno, presidente de la República por segunda vez, Luis Abinader, y tenemos en lo económico sobre todo y en lo social muchos retos por delante, mucho más cuando había la expectativa de que el año pasado nosotros pudiéramos amanecer este 2025 con una reforma fiscal que ajuste, equilibre nuestro esquema financiero. En ese aspecto me gustaría. Mira, como tú has dicho, estamos comenzando una gestión de gobierno, diría yo, una segunda parte del gobierno por 4 años. Y más que uno ponerse, en este caso, en el caso nuestro, más que yo ponerme a especular, a inventar, yo te puedo referir que a principios de febrero de este año, yo vi un estudio, una investigación que hizo una empresa privada para el sector empresarial, no para los partidos políticos ni para los políticos como nosotros. Pero fue un estudio que se hizo de lo que le llaman la tendencia hacia el 2025. O sea, ¿qué piensan los dominicanos de cara al 2025 y de cara al futuro? Ese estudio, que es una encuesta, como le llaman, pero no de preferencia electoral, de quién está adelante, quién está atrás, sino evaluando el sentimiento, el pensamiento de la población dominicana. Ese estudio, yo diría que debe tener el gobierno también, porque si a nosotros no llega, lo debe tener el gobierno. Es como un llamado a lo que es la tendencia que se espera que se produzca en el 25 y lo que la gente piensa del futuro. Revela datos preocupantes. Que es lo que yo digo, que un gobierno, y sobre todo este gobierno que está comenzando un segundo periodo, debe ponerle atención. Porque mi gran preocupación es que nosotros vivimos hablando de una serie de temas muy divorciados de lo que es la realidad que la población está viviendo. Y eso no es bueno. Porque si tú no tomas en cuenta cuáles son los temas más sensibles de la población como gobierno, entonces tú vas a estar por un camino y el país por otro. Y eso es peligroso. Ese estudio revela un dato importante. Dice que más del 61% de la población, principalmente jóvenes y pobres, piensa que la gestión de gobierno va por un camino inadecuado. Ese dato. Pero no el que valore de que va por un camino inadecuado. Y ahí es cuando yo te digo cómo el gobierno va por un lado y la población piensa otra cosa, por dónde que debe de ir. No solo eso, lo más grave es que la percepción de la población de más de un 61% es de que esta es una gestión que lleva al país por un camino de incertidumbre, de desconfianza. Y lo más grave para mí fue que cuando mira hacia el futuro, dice que ve el futuro incierto. Es decir, cuando una población está pensando así, incertidumbre, desconfianza en la gestión, y viendo el futuro incierto, te dice a ti que la situación de lo que la gente siente es delicada.
y te revela los 3 problemas principales por lo cual le embarga esa situación que yo acabo de describir. Primer problema, el alto costo de la vida. Y eso tú lo ves a diario en la población. Tú vas al supermercado, yo voy al supermercado. Cuando yo voy al supermercado, yo a veces le digo a la doña, yo no quiero ni ir contigo. ¿Por qué? Tú sabes que la esposa, cuando tú vas con ella, se siente más respaldada, entonces compra más cosas que la que, si eres tú que vas, no la compra. Y entonces cuando te pasan esa factura en la caja, tú te das cuenta cómo está la comida. Yo lo hago. Y yo realmente, cada vez que voy, la situación es peor. O sea, lo vemos todos los días. Si te vas a un colmado de un barrio, es peor la situación. Cuando tú vas a ver el agua, a ver la comida, es una barbaridad. Ese es el primer tema que señala. El segundo tema, pese a todo lo que diga el gobierno, es la inseguridad. Desde el gobierno te vive diciendo que disminuyó la delincuencia, la violencia, pero la población percibe que ese es el segundo problema que la gente entiende grave para su situación. Y el tercer problema que señala, que es un problema muy serio, a pesar de todo lo que se dice también, es la migración haitiana. O sea, fíjate qué 3 problemas más graves te dice la población. Además de que ahora entra el tema del caos que tenemos en la ciudad, del transporte, del tránsito, que es un caos que nadie lo aguanta. Se te agrega el tema de los apagones, pero básicamente esos 3. Entonces, cuando tú ves esa información de una investigación que no es de ningún partido ni de ningún político, que va dirigido al empresariado, es para que el empresariado se dé cuenta cómo está pensando la población y a la hora de colocar su producto tome en cuenta cómo la población piensa. Otra de las conclusiones que ese estudio revela es, y esto sí llama la atención, es que la población dejó ya de pensar en el colectivo. O sea, la población ya no piensa en soluciones para todos. Ya la población lo que percibe es que tiene que buscar resolver la solución individual. Y una solución del día a día. Eso es malo. Es malo. Es malo. O sea, así. Totalmente, porque la gente ya está como en un sálvese quien pueda. Y eso lo revela la desconfianza, la incertidumbre, que revela su opinión. ¿Qué la gente está pensando? La gente está pensando en que hay que resolver su problema del día a día. O sea, ya perdió la esperanza en que tú le hables de proyectos grandes a larga distancia y que van a beneficiar al país, que va a beneficiar a la colectividad. Ya la gente entiende que eso es inalcanzable. Ya la gente lo que quiere es que tú le digas cómo tú me vas a resolver el problema del arroz, de la habichuela, de la carne, de la luz, puntual, cosas directas, individuales. Y cada quien está buscando la manera de la solución individual. Esa es la percepción que hay en la población. Y eso es preocupante porque aquí se ha abandonado la visión del colectivo. Entonces, ahí que yo te digo que de cara a la pregunta que tú me haces y de cara a la nueva gestión de gobierno, mi llamado al gobierno es a que piensen en eso que son los problemas principales de la gente y sobre todo en buscarle solución a ese día a día que la población está viviendo de una manera desesperante. Esos problemas que todos conocemos y que los vivimos, porque acá vivimos, vienen de hace muchos años y se incrementan. Eso es lo que ha pasado, que se incrementan. Sí. Ahora bien, eres político y estás haciendo una observación crítica, un análisis objetivo, porque no estás inventando nada, está ahí, Sí. eso que mencionas. Sin embargo, la responsabilidad de que esas observaciones que haces, esos aspectos y sectores que no van bien, es responsabilidad de un gobierno, o sea, del gobierno, de los gobiernos. Nosotros que no somos ni estamos en el gobierno, estamos exonerados de responsabilidad. ¿Qué es lo que pasa en la sociedad cuando las cosas van mal? ¿Es por el gobierno solamente? No, yo pienso, aquí hay problemas que son problemas del país, no de un gobierno en particular. Ajá. Eso hay que ser honesto en decir. Ahora, en países como el nuestro, la cultura de idiosincrasia de nuestro pueblo, está claro que el gobierno es que conduce la gestión pública, pero también, pudiéramos decir, la línea seguida de la sociedad. Incide entonces en la sociedad. Totalmente. O sea, fíjate que si tú pones a la sociedad
en que hay que sembrar el campo, la gente hasta se va al campo a sembrar y a vivir, porque el gobierno traza la pauta. Y eso es natural, eso lo hemos visto en varios gobiernos. ¿Qué sucede aquí? Por ejemplo, ahí está el tema de los apagones. Cuando este gobierno llegó, prácticamente para la gente, los apagones había sido cosa del pasado. Ya nadie tenía inversor, nadie tenía planta eléctrica para usarla como de emergencia. Tú ibas a un salón de belleza, a un pequeño negocio, y la planta la podía tener, pero casi no la usaba. Ya la gente ni usaba velas, ni lamparitas en las casas. 4 años después, ¿qué ha pasado? Retrocedimos. Ahora estamos oyendo hablar de apagones programados, la gente quejándose con los apagones, es decir, retrocedimos. Entonces, tú te preguntarás, ¿pero y eso no tiene solución? Pero aquí, cuando el gobierno llegó, firmamos lo que llamamos un pacto eléctrico, que es donde toda la sociedad representada ahí nos pusimos de acuerdo, los partidos, el sector privado, las organizaciones sociales, trabajadores. Dijimos, señores, mire, esta es la ruta para enfrentar el tema de los apagones, la falta de energía. ¿Qué ha pasado? El pacto eléctrico se engavetó y la situación se empeoró. A tal punto de que ahora, como 4 años, tú no hiciste inversiones en el sector eléctrico importante para ayudar a avanzar sobre el tema, ahora es peor, porque esos 4 años perdidos se convierten como en 10. Es decir, si tú no invertiste, por ejemplo, en la distribuidora para compra de contadores, mejoría de la red eléctrica, todo ese tipo de transformadores, tú no invertiste todo ese daño. Ahora hay que volver atrás para comenzar casi como quien dice, en su peor momento. Y tú dirás, ¿y ese problema de la sociedad, del pueblo? No, fue una, diría yo, una mala gestión, una incapacidad de la actual autoridad. Pero lo llamativo es que esas autoridades, y las que están ahora con el señor Celso Marrancino a la cabeza, tienen más de 1 año designado y siguen ahí. Fracasaron, pero el presidente los deja ahí. Yo soy de lo que digo, que si tú quieres resolver el tema, lo primero es que tú debes retomar el pacto eléctrico y actualizarlo en función de lo que tenemos ahora, de la coyuntura de ahora. Y segundo, yo he dicho que en este país, cuando las distribuidoras pasaron al Estado Dominicano, que estaban en manos de los españoles, de Unión Fenosa, en el 2003 pasaron al Estado Dominicano. Después de ahí han habido 2 administradores en el sector eléctrico que manejaron, por ejemplo, de Sur la distribuidora y lograron beneficio en ese momento. Esos 2 administradores fueron César Sánchez y su equipo y Bichar y su equipo. Entonces yo digo que si el presidente tiene un equipo que fue eficiente, que obtuvo beneficio, y tú tienes un equipo dirigiendo que ha fracasado, ¿por qué tú no traes a dirigir eso al equipo que demostró ser eficiente? ¿Cuál es la razón? Porque si tú me dijeras a mí, no, que yo voy a probar que es un equipo nuevo, no, pero ese equipo ha demostrado que fracasó. Señores, en el sector eléctrico, nosotros invertimos en 4 años en lo que se llama el subsidio, que es como botar el dinero, 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares es prácticamente el endeudamiento del gobierno en cuanto a préstamos en el sector externo de 1 año. O sea, tú cogiste los préstamos que tú buscas en 1 año, lo gastaste en esos 4 años en el sector eléctrico y no resolviste nada. O sea, este país no se puede seguir dando ese lujo de invertir miles de millones de dólares en el sector eléctrico para subsidios sin tú tener resultados. Entonces, como te digo, a la pregunta tuya, aquí el gobierno traza la pauta. Yo lo que digo, y te lo decía de un principio, que comenzando un nuevo periodo para esta segunda parte, yo me he llamado, por ejemplo, a las autoridades del gobierno a que se enfoquen en esos problemas que son fundamentales que la población tiene y que se olviden de esa cosa macro que le venden a la población. La población no tiene eso, te lo dicen las investigaciones. La gente quiere que tú le digas, oye, la comida está cara, pero ¿qué tú vas a hacer para mejorar esa situación? El presidente se ha comprometido y con firmeza, con vehemencia y convencido de que para 2028 habremos eliminado la pobreza en República Dominicana. Confía, cree y apuesta a eso. Por el camino que vamos no es posible, porque la información te lo revela.
Si tú estás hablando, mira, de una canasta familiar básica que se estima ya por el orden de los 46 a 50 mil pesos mensuales. Eso no lo aguanta nadie. O sea, cualquiera que busca un empleo aquí, hasta un profesional que le ofrecen 30 y 40 mil pesos, no le da ni para cubrir la canasta básica. O sea, la gente quiere ver acciones que le digan que no solamente sea la queja, la comida sube, la canasta familiar. No, no, no. La gente quiere ver acciones que por lo menos o te amortigue, no que te la baje, porque yo creo que es muy difícil bajarla. Ahora, no, tú podrás decir, bueno, pero vamos a amortiguarlo, porque que ese costo de la vida yo tengo que de alguna manera enfrentarlo. Y la gente quiere ver acciones en ese tipo. Tú te das cuenta ahora con unas declaraciones que dan la gente del sector agropecuario, que ellos no se explican el aumento en los precios del arroz, porque hay arroz de más. Pero han importado muchísimo arroz también. Tú dices, pero ven acá, si hay arroz de más y se importó muchísimo arroz, ¿por qué el arroz está caro? ¿Por qué? Bueno, pues eso son las autoridades. Alguien está mintiendo. Porque ha aumentado y es preocupante el arroz que el precio haya subido. Demasiado, pero todavía hay algunos funcionarios del sector pecuario que te dicen que no, que el arroz no está aumentado de precio, que eso es especulación. Y tú dices, pero ven acá, alguien tiene que estar hablando mentira, porque si aumentó la producción y ellos admiten que tuvieron que importar más de 4 millones de quintales, oye bien, lo que es una barbaridad. Tú dices, pero ven acá, si yo produzco 14 millones y estoy importando 4, son 18 millones. Y la demanda, según se dice, es de 14 millones. Pero alguien está hablando mentira. Porque es verdad que el arroz está más caro. Y si no, vaya a lo colmado. Entonces esas son las cosas que tú tienes que tener claras. Por ejemplo, con la habichuela, con el ajo, con la cebolla, grandes importaciones. Y siguen caros. Entonces la gente quiere ver medidas que enfrente esa situación de la carestía de la comida, igual que el tema del empleo, igual que el tema de la inseguridad. Tú vienes y le dices, no, que la seguridad, que la delincuencia, que todo eso ha bajado y en un fin de semana 4 y 5 muertos. Entonces la percepción que la gente tiene es que hasta ahora las acciones que se han llevado a cabo no han dado resultados. Bueno, hay estadísticas que el Ministerio de Interior y Policía viene dando desde inicios de año. Sí. Primero 7.6%, luego 7.4% y luego 4 o 5%. Sí. El índice de criminalidad, o sea, 7.5 crímenes por cada 100.000 habitantes. Sí. Esa es una estadística muy baja en ese aspecto. Lo que pasa es que una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que la gente entiende. La gente percibe todo lo contrario. La gente percibe que aquí el tema de la inseguridad ciudadana es uno de los problemas principales del país. Y tú sabes, Gregory, como yo, que en la comunicación la gente no se conforma con cifras. Igual que como decían una expresión una vez, la gente no come con cifras. La gente tiene que tú darle respuesta que la gente lo sienta y lo perciba. Tú puedes decirme todas las cifras que tú quieras, pero las investigaciones, todas, hasta las que el gobierno hace, hay un problema fundamental que está o en primero o en segundo lugar, que la población dice que es la inseguridad. Pero no, tú vas a hacer cualquier investigación que tú la hagas. Entonces, ahí que yo insisto mucho en mi llamado a entender que desde la gestión de gobierno ahora, sobre todo un presidente que ya no tiene posibilidad de aspirar de nuevo, que no va a aspirar de nuevo, es que puede hacer un gobierno basado en prioridades, porque aquí hay una serie de acciones que usted en 5, 6 o 7 años no lo va a poder lograr. Entonces, concéntrese en la prioridad. Vuelvo a citar y aprovecho que mencionas eso. El presidente hace 2, 3 meses se comprometió. Primero, enunció que hay 400 obras que se van a terminar en esta gestión de gobierno. 400 obras de infraestructura y que dentro de todos esos compromisos asumidos por el gobierno, hay 10 prioridades a cumplir. Sí, pero fíjate lo siguiente, mientras el presidente dice eso, porque aquí es que están los temas cuando tú hablas de promesa y anuncio. La inversión de capital, que es la inversión en obra del gobierno, ha sido la peor de toda la historia. Y si tú te vas al presupuesto del 25, lo presupuestado es igual que los años anteriores, un 2.5%. Es decir, el gobierno, oye este dato, el gobierno invierte en el año pasado
en la inversión de capital cerca de 198.000 millones de pesos. Oye la cifra, 198.000. Presupuestó eso. A diciembre se habían invertido del año pasado 176.000, es decir, 22.000 millones menos que lo presupuestado en inversión de capital, que de por sí era muy bajita. Oye bien, suponte tú que terminara en lo programado que fueron 198.000. ¿Tú sabes cuánto tiene programado a invertir en inversión de capital para ahora el 25? 258.000 millones, nada más. O sea, sigue baja lo que es presupuesto y lo que es ejecución en inversión de capital. Contrario a eso, ¿qué pasa con el pago de la deuda externa? De la deuda. Que nada más en intereses y capitales, en el año pasado, en intereses y capitales, el país gastó 258.000 millones de pesos. Intereses de pago de deuda. Oye lo que yo estoy diciendo. 176.000 millones en inversión de capital, es decir, para obra. Y en nada más en pago de intereses, 259.000 millones por ahí que andan haciendo. Es decir, que se paga más en interés de la deuda que lo que tú inviertes en obra. Y lo más grave de esto es que para el año 2025 está presupuestado, ¿tú sabes cuánto? En intereses. Ya yo te dije que se pagaron 259.000 millones en intereses. Para este 25, lo que está presupuestado son 333.000 millones de pesos en interés. Yo te digo, o sea, lo que tú coges un año prestado en préstamo, lo estás dedicando casi al mismo monto para el pago, oye bien, del interés y capital. Es decir, no estamos cogiendo prestado para pagar lo que debemos. Eso significa que tú tienes que tener una reorientación de la política de endeudamiento. Porque ¿a dónde van a pagar esos cuartos de tantos préstamos? Mira, yo estaba viendo cifras que hizo unos economistas amigos nuestros del endeudamiento de cuando Hipólito, de cuando Leonel y de cuando Danilo Medina. Desde Hipólito para acá, es decir, los 4 años de Hipólito, los 8 de Leonel, los 8 de Danilo, cuando el gobierno llega, la deuda era 44.000 millones de dólares. En los primeros 4 años, este gobierno llevó esa deuda, ¿sabes cómo? A 75.000 millones de dólares, es decir, 31.000 millones de dólares más de lo que recibió. O sea, prácticamente el endeudamiento de los 4 años de este gobierno se lleva casi a todos esos periodos de gobierno que hemos mencionado. Y lo grave de eso es, no el endeudamiento, porque yo siempre he dicho que el problema no es endeudarte o no, es en qué tú lo inviertes. O sea, la gran pregunta es, ¿en qué se ha invertido tanto dinero? Porque los problemas siguen. Y no hay manera de darle seguimiento a esos dineros. Es que el gobierno no da informe de eso. Tú preguntas, ¿en qué se ha invertido todo ese financiamiento? No hay manera. Fíjate que a mí me gusta hablar con tantas cifras, porque la gente cuando oye tantas cifras, Sí. al final de cuentas sí. no termina entendiendo la cosa. Pero yo hago el razonamiento lógico. Todo ese endeudamiento, la gente lo que quiere saber es en dónde se ha invertido dinero, porque yo siempre aprendí mucho en la parte económica con el licenciado Jacobo Maluta, que en paz descanse, que él siempre me explicaba a mí eso se me grabó, que el problema no es el préstamo, si es a largo, si es a corto, si es con la tasa baja o no, sino que el dinero que tú cojas prestado sea capaz de que cuando tú lo inviertas, te genere para pagarse también. Y él decía una tesis, decía que yo prefiero invertir $1 en algo que me genere $2. Y ahí es que hemos tenido el problema. Y tomamos mucho financiamiento para pagar muchísimas intereses inclusive. No, ahí estamos hablando, 5.000 millones de dólares para pagar intereses y amortización. 5.000 millones de dólares para el año que viene. Entonces, ¿qué te indica a ti eso? Que tú me podrás decir que todas esas obras tú las vas a terminar, pero el presupuesto me dice otra cosa. Y la inversión de capital. Eso es lo que te digo. 5 años en previos. los 5 años me dice otra cosa. E inclusive en el presupuesto, si tú te buscas ahora, yo le doy mucho seguimiento a la parte del presupuesto, pero sobre todo por la ejecutoria. Más que por el presupuesto de la ejecutoria. Muchísimas escuelas que no se han terminado desde la gestión pasada, es decir, de la gestión del gobierno de Danilo Medina, todavía siguen sin terminar. Y en presupuesto
lo primero que tú tienes es que terminar lo que hay para comenzar lo nuevo. Bueno, Es así. vamos a hacer una pausa. Venimos en breve con Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. En breve volvemos. A la hora con Gregory. Continuamos conversando con Héctor Guzmán. El presidente de la República... Bueno, ya hablamos del panorama, ¿verdad? Sí, ya está en su gestión, en su año número 5. Se entiende por lo que decías en el sector anterior de que no puede reelegirse y que puede ser, y tiene la oportunidad de ser mucho más sobrio para tomar decisiones que muchas veces cuando hay prevista una reelección se frenan, hasta Sí, por razones políticamente lógicas. Pero este momento para el presidente, mirándolo desde su perspectiva, piensa que la población ve en él ahora que puede tener un mandatario en el que puede depositar optimismo en él. Lleva él el aliciente o el momento de granjear optimismo y confianza. Yo creo que el hecho de que él no se va a reelegir, ni pueda reelegirse, le da un factor positivo de que se puede sentar con cualquier sector y no lo ve como un adversario ni lo ve como un contrincante. Y es una ventaja. Tú puedes unificar sectores. Por ejemplo, en términos de lo que llamamos estrategia política, el presidente no es un blanco tuyo, porque no es un candidato a tu vencer. Eso es una ventaja si tú la sabes aprovechar. Por ejemplo, el liderazgo político dominicano, yo estoy seguro que más fácil accedería a un diálogo con el presidente Abinader ahora que antes. Porque antes era el candidato reeleccionista, ahora no es un candidato. Entonces, eso es un factor positivo que él pudiera aprovechar, pero tiene que saberlo hacer. Porque como él es el líder de la nación, porque es el presidente de la República, vamos a hablar claro, el primer mandatario de la nación, eso lo convierte en la figura más llamada a gestionar lo que sería el entendimiento de la sociedad dominicana, para enfrentar problemas que son del país. ¿Y a quién le convendría eso? A él que está gobernando. Y cualquier dirigente político opositor se pudiera sentar en una mesa porque no es adversario en términos de candidatura. Eso es lo que yo veo positivo en esta parte, pero hay que practicarlo. Por ejemplo, lo que te decía ahorita, el tema eléctrico de los apagones. Ahí está el pacto eléctrico. Bueno, convoque a los sectores y vamos a darle curso al pacto eléctrico, vamos a actualizarlo en función de la situación que tenemos ahora. Y vamos a ese pacto actualizado, a rubricarlo con todos los sectores. Y esa va a ser mi acción de gobierno, lo que le queda, de sus 3 años que le quedan y pico. Y tú puedes estar seguro que eso le va a granjear más apoyo de todo el país que tuvo de manera individual continuar con César Marrancini haciendo lo que le llega a la cabeza a él. Porque tú estás hablando un pacto del país por el tema eléctrico. Yo creo que la gente lo vería bien. Es igual que el tema migratorio. Aquí se firmó un pacto en noviembre del año 2023, presidido por el presidente Luis Abinader, donde intelectuales, partidos políticos y el gobierno firmaron un acuerdo. Y tú sabes cuál es uno de los temas que tiene ese acuerdo ahí con el tema Haití, migratorio. El tema era de la mano de obra. Ahí hay un acuerdo. ¿Por qué no se sienta? Y ese es uno de los problemas serios. La mano de obra ilegal, que estamos hablando de la mano de obra haitiana. Y ahí hubo un acuerdo de cómo abordarlo. ¿Tú no piensas que ese es un tema del país que al presidente le convendría con todos esos sectores decir, bueno, aquí tenemos un acuerdo, vamos a ver cómo vamos a resolver este tema? Porque los productores piden, los agricultores dicen que necesitan mano de obra, los arroceros, los de los guineos, los constructores dicen que necesitan. Bueno, por ahí hay un acuerdo, vamos a ponerlo en vigencia. Llame al sector empresarial y todos esos sectores que firmaron y vamos a sentarnos ahí cómo vamos a enfrentar el tema de la mano de obra ilegal.
porque aquí hay gente que vamos a enfrentar la realidad, porque el país necesita de soluciones. Y lo que hacen las autoridades en este momento, donde, por ejemplo, se designa hace unos meses un director de migración que es militar, el gobierno está con el sartén debidamente agarrado para controlar esa inmigración. Puede hacerlo. Lo que pasa, lo que yo estoy diciendo ahora, además del tema de migración, está el tema de las manos de obra, que nadie ha querido decir cómo va a enfrentar eso. Porque todo el mundo le tiene miedo. Uno para que no lo acusen de pro-haitiano y otro para que no lo acusen de ultranacionalista. Pero ahí hay un pacto. Se ve que en ese sentido, y es lo que uno nota, porque es muy evidente, Sí. no hay decisiones concretas. No hay, porque por ahí que yo digo, si ya tenemos un pacto avanzado, donde participaron organizaciones sociales, 20 y pico de intelectuales, historiadores participaron, casi todas las organizaciones políticas, menos el PRD, ni el PLD, ni la Fuerza del Pueblo, porque en ese momento entendíamos que se estaba haciendo campaña con eso, pero no es que no estamos de acuerdo con el contenido del documento. Entonces, están las condiciones dadas para sentar a todos esos sectores, a tratar ese tema, y vamos a decir al país cómo es que lo vamos a enfrentar. Pero hay un detalle, Héctor Guzmán, el tiempo va pasando. Ahí es que yo voy. Es lo que te digo. Fíjate que yo te estoy hablando de temas que tienen que ver con lo que está sintiendo la población. Yo no te estoy hablando de algo que está en la NASA, no. Es que ya hablamos que uno de los principales problemas que la población entiende que hay es la migración haitiana. Y yo estoy hablando de ese tema. El alto costo de la vida, problemas de desempleo, la economía, tiene que ver con la parte eléctrica, porque sin energía no hay desarrollo. Estamos claros. Entonces, es un tema que tiene que abordar. El alto costo de la vida, tú tienes que sentarte a abordar. Yo siempre he dicho que nosotros aquí debemos ponernos de acuerdo en cuanto al sector agropecuario. ¿Cuál es la política que el país necesita? ¿Es de importación o es de producción? Tenemos que abordarlo. Porque tú no puedes decirme a mí que un país como República Dominicana, que la habichuela tú en 85 días la está paliando ya, diga que no tenga capacidad de producir la habichuela que necesita. Que este país no tenga capacidad de producir el ajo que necesita, de la cebolla que necesita. Tenemos que estar importando todo. No, vamos a definir un plan de desarrollo agropecuario del país. Hay algo que nosotros vemos. Yo soy claro en eso, Sí. o sea que yo no, porque yo sé que eso se puede. Bien, Ahora, para eso se necesita la voluntad del gobierno, porque se necesita que el presupuesto sea en función de ese plan. Tú no puedes tener un presupuesto en una cosa y el plan por otra. Tú no ves que aquí se ofrecen muchísimas cosas y al final después no se pueden hacer porque no están en el presupuesto. Y si no están en el presupuesto no se puede hacer. Pero se anuncian. Pero se anuncia. Tú anuncias 60 cosas y al final no termina ninguna. Y tú dices, ¿qué pasó? Bueno, pero no había presupuesto para eso. Miramos todos los días, desde que terminaron las elecciones, que aquí hay activismo político. ¿Qué es lo que está pasando? No solamente en el partido de gobierno, que miramos que hay varios precandidatos que se han reunido, lo manifiesta Guido Gómez Mazara hace unos días, 5 veces con el presidente, esos precandidatos, o esos presumiblemente sí, potenciales, es el tema, potenciales candidatos. Partido Fuerza del Pueblo, miramos lo que hay en ese aspecto, en el PLD también muy evidente. Entonces, hay activismo político. ¿Cómo se explica eso? Mira, la Junta acaba de hacer una segunda advertencia. Y tú te recuerdas que yo era el que más hablaba de eso, de que la ley es clara, de que cualquier aspirante o dirigente político que se ponga a aspirar antes de los plazos de la pre-campaña puede ser declarada inadmisible su candidatura por la Junta Central Electoral. La Junta lo advirtió ahora en su segunda advertencia. Dijo, el que siga haciendo, nosotros podemos declararlo inadmisible. El segundo. Yo te voy a decir lo siguiente. Una cosa es actividad partidaria y otra cosa es proselitismo. Porque la actividad partidaria siempre estará permitida. Por ejemplo, en el PRD estamos haciendo, ¿qué? Reorganizando nuestro partido. Ahí no hay candidatura ni de nada. Yo quiero saber en cada municipio, en cada distrito, qué yo tengo para reorganizarlo, reestructurarlo. Perfecto. Eso es viable y normal. Eso lo permite la ley. Claro que sí. O sea, eso lo permite la ley. Porque eso no te genera un problema de opinión pública ni de manejo del electorado. Porque todo el mundo está organizando su partido. Las autoridades, eso está correcto. Ahora, el proselitismo, la ley lo prohíbe. Y déjame decir,
La ley electoral y la ley de partido es un pacto de los partidos políticos. Y es verdad que se tienen plazos claros para la precampaña, para la campaña. ¿Cuándo sería la precampaña permitida a la luz de la ley que tenemos? En julio del 27. Estamos hablando claro. Sería la precampaña para culminar en octubre del 27 con los candidatos escogidos. No estamos en tiempo de precampaña ni de proselitismo. Yo estoy de acuerdo con la decisión de la Junta Central Electoral y deben ser fuertes, deben ser categóricos. Y ahora más, ¿tú sabes por qué ahora más en esta etapa? Porque se dice, no, que las elecciones pasadas todo el mundo se fue adelante y cosas así, ya la Junta le era difícil controlar, pero ahora estamos a tiempo. Pero ahora es más necesario que la Junta aplique con fuerza la ley electoral y la ley de partido para que verdaderamente los dirigentes no hagan proselitismo. ¿Tú sabes por qué? Además de que hay que hacer cumplir la ley, porque si no hacemos cumplir la ley, esto sigue como un relajo, un desorden. Es lo primero. Y no puede perder la autoridad la Junta Central Electoral en eso. Yo desde un principio, de la otra vez, yo dije que la Junta debió de haber parado ese proselitismo y actuado con fuerza, pero no lo hicieron. Ahora lo están haciendo. ¿Y por qué ahora esta coyuntura es más importante? Recuérdate que la Junta ha anunciado un proceso de cedulación de la población dominicana. Y en un proceso de cedulación de la población dominicana, los partidos juegan un papel importante. En casi todos esos procesos que ha habido en algunas ocasiones de cedulación, en el 13 hubo uno, en el 94 hubo uno, los partidos movilizan su gente, los partidos activan, los partidos promueven, los partidos incentivan a su gente a que vaya a cedularse. Entonces tú te imaginas un partido metido en pre-campaña y cosas así y la Junta cedulando por otro lado. ¿A dónde vamos a parar? Que va a venir un proceso de cedulación que nadie sabe cuándo va a terminar. Entonces yo creo que ahora la Junta tiene una prioridad. Su prioridad es la cedulación, porque sin la cédula tú no puedes votar, ni puedes hacer operaciones bancarias, muchísimas cosas. Es el documento de identidad y electoral. Entonces, si esa es la prioridad de la Junta, todo lo que vaya, diría yo en este caso, a afectar ese proceso, la Junta tiene que ser firme. Yo creo que eso es necesario. Hay un detalle importantísimo. ¿Cómo va la Junta Central Electoral a hacer frente, en el mejor sentido de la palabra, al reto de que por decisión de una sentencia, el Tribunal Constitucional apertura a que cualquiera de nosotros dos puede ser hasta candidato presidencial sin necesidad de estar inscrito, ni tú ni yo, en un partido político? Mira, eso de la sentencia, hay dos vertientes que hay que diferenciarla. Una cosa es quién postula y otra cosa es la candidatura independiente. La candidatura independiente nadie se opone y por eso están en la ley, porque fuimos los políticos que la pusimos. O sea, que haya candidatura independiente, eso nadie se opone. Al contrario, nosotros la hemos incentivado. Yo siempre he puesto de ejemplo que cuando nosotros íbamos del doctor José Joaquín, pues yo lo íbamos a buscar para que se postulara. Cuando estábamos en el PRD, cuando estábamos en el PRI. A Freddy Veragüeco se lo ofreció muchísimas veces. Yo creo que cuando Corporán se postuló la primera vez no era que era activista del Partido Reformista, sino que era una figura muy popular. Recuerdo yo, Roberto Salcedo, a mí mismo me tocó ir al programa de él en Teleantilla a ofrecerle que fuera candidato a síndico por nosotros con el PRI, Jacobo Maluta. Para que tú veas que existe siempre la figura de uno buscar figuras independientes para los partidos postular. O sea, el tema de la candidatura independiente no es problema. Ahora mismo hay senadores, el senador de Samaná, Pedro Catrén, era de la Convergencia, o sea que era un movimiento social, no estaba en el PRM, y se postuló por el PRM a senador y ahí sigue siendo senador. Y así hay varios ejemplos. ¿Qué quiere decir? Que cuando se habla de candidatura independiente estábamos hablando de gente que no pertenecía a partidos, pero se postulaban a través de los partidos. La situación no es la candidatura, la situación es la sentencia, cuando establece quién postula. Y la sentencia dice que quien postula es una organización cívica o una organización social. ¿Y cuál es el problema? Que la Constitución de la República, toda la norma electoral que tenemos nosotros, de la Constitución hasta la ley, establecen que las candidaturas se canalizan a través de los partidos, movimientos y agrupación política. Entonces aquí hay un choque con la Constitución. Esa sentencia choca con la Constitución. Porque la Constitución no dice que una organización cívica ni social puede postular candidatos, sino esa representatividad, ese derecho a proponer candidatura es un monopolio de los partidos políticos. Pero ese es el régimen de nosotros.
En otro país puede ser que sea diferente, pero esa es la realidad de aquí. Entonces esa sentencia te modifica 2 artículos del electoral y eso es facultad del Poder Legislativo, no del Tribunal. Entonces aquí tenemos una situación de que nosotros le hemos llamado que con esa sentencia el Tribunal ha provocado como que llama ha violentado el orden constitucional establecido. Porque de partido, movimiento, agrupaciones políticas para proponer candidatos, que son los únicos que pueden proponer, ese tribunal ha dicho que una organización cívica y social puede proponer candidatos. Y eso es contrario a la Constitución. Eso es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los legisladores, que ahora la Junta está convocando para este miércoles a los partidos, que ya hemos hecho propuestas para elaborar una propuesta de regulación de la candidatura independiente. Cuando los legisladores... En base a la sentencia. Atendiendo al contenido de la sentencia. Está atendiendo el contenido de la sentencia, pero ellos van a ver todas las propuestas de los partidos. Porque, por ejemplo, nosotros decimos, para nosotros lo que prevalece es la Constitución, porque el tribunal no está por encima de la Constitución. Pero ¿cómo obviar una sentencia del Tribunal Constitucional? Lo que yo no puedo obviar, sería un desacato. No, por lo que yo no puedo obviar es la Constitución. Porque entonces yo estuviera cayendo en lo mismo que el tribunal, en un golpe de Estado al orden constitucional. Muy bien, y ese choque, ¿cómo se morigera? ¿Cómo se amolda? No hay ninguna otra salida que no sea cumplir con la Constitución, porque es que ni el tribunal ni el Poder Legislativo están por encima de la Constitución. Oye, tú quieres incorporar las candidaturas independientes al orden jurídico constitucional, tendría que modificar la Constitución. Porque eso es lo que dice. Es que nuestra Constitución dice que las candidaturas se presentan a través de movimientos, agrupaciones y partidos políticos. O sea que en la práctica podría suceder que, a final de cuentas, cuando yo sienta que se ha violentado mi derecho en base a la sentencia del Tribunal Constitucional y la Junta actúe pensando y actuando en base a la Constitución, yo lo que haré será ir al Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Superior Electoral entonces definir y decidir lo que la sentencia... Sí, porque por eso es lo que se mira. Porque el problema es que si yo me voy por donde dice la sentencia, voy contrario a la Constitución. Y si si tú fueras legislador, ¿cómo tú actúas? ¿Con la sentencia o con la Constitución? ¿Por dónde tú te vas? Bueno, como decía tu amigo Rafael Corporán de los Santos, las jugadas claras no se discuten. Exacto. Entonces, por la Constitución. Por la Constitución. Entonces aquí, porque yo no puedo, el error que cometió el tribunal, yo no puedo seguir en el mismo error de violación de la Constitución. Y eso no lo digo yo. Tú le preguntas a Milton Reguevar, tú le preguntas a Jorge Suberois, tú le preguntas a Morel se han Cela, expresado. y lo han dicho claramente. Bueno. Y mire, ustedes no pueden, o sea, te dice claramente, no, la Constitución no establece eso. Y el tribunal ni el Poder Legislativo están por encima de la Constitución. Tú te das cuenta que el problema no es la candidatura independiente, que se ha querido vender y que no, nosotros no ponemos, porque si la candidatura independiente está hoy en la legislatura dominicana, fuimos nosotros los partidos. Y están en la legislatura actual. Hay un mecanismo. Claro, entonces, ¿qué pasa? Eso lo vamos a discutir ahora el miércoles en la Junta, pero la realidad es que lo peligroso de esa sentencia es el precedente, porque tú te tomaste atribuciones del Poder Legislativo y tomó el Tribunal Constitucional una decisión contraria a la Constitución. Entonces el precedente es lo peligroso, porque hoy fue con la candidatura independiente, mañana puede ser con otra cosa. Y estamos hablando del orden constitucional. No estamos hablando de que si a mí me gusta o no me gusta. Tú te vas, la alianza de partidos, te dice la ley, alianza de partidos, no de candidatura. El financiamiento público para los partidos, no para candidatura. Ya. Héctor. Y tú te das cuenta que todo está hecho en función de los partidos. Ahora, ese es el modelo que tenemos en República Dominicana. Que no es el mejor, bueno, pero es el que tenemos. Bien. En las elecciones de 2020 y en las elecciones del 2024, nosotros los votantes le hemos dicho a los partidos políticos que estamos muy poco interesados en quienes nos postulan para escogerlos en distintos niveles. ¿Cómo se lo decimos? Por la gran cantidad de personas que no han ido a votar en esas dos elecciones. No hay nada que indique que 2028 será distinto. Es responsabilidad de los partidos eso que ha estado sucediendo, de que la abstención esté creciendo y parece ser que estableciéndose en unos niveles bastante altos. Mira, sin lugar a duda, a nosotros nos llama la atención abstención electoral, pero hay que entender
que no solo es un fenómeno de República Dominicana, es más, todo lo contrario, donde más vota la población en América Latina es aquí, y no es obligado el voto. Es decir, que a pesar de lo que se dice de los partidos, la población votante aquí, ahora fue que fue... Pero Héctor, ese déjame cambio... decirte, Ajá. no, pero lo que te quiero decir, que no pretendamos que nosotros podamos volver a los años de antes. De No, que no, había pero, una población. Héctor, los años de antes es 2016. No, pero y te eso quiero, no está tan sí, lejos. te quiero decir, porque también tiene que ver mucho, yo soy de acuerdo, tiene que ver mucho con el deterioro, vamos a decir, del ejercicio político, que se ha degenerado mucho, con la oferta de candidatura, que también ha bajado mucho. O sea, no son aquellos liderazgos mesiánicos que teníamos nosotros, que tú te recordarás, que movían multitudes, no son los que tenemos ahora. Ahora tú te das cuenta con unos liderazgos que son liderazgos de redes y cosas así, que la gente casi ni lo conoce, ni le ha dado la mano. O sea que tampoco pretendamos que vamos a volver a los tiempos de antes, de una votación de un 60%. No. Aunque nos mantengamos en una votación de un 50%, sigue siendo República Dominicana uno de los países donde más participación hay. Ahora, ¿que debemos mejorarlo? Claro. Ahora, eso tiene que ver mucho con el liderazgo político. No solo con el activismo de los partidos, el liderazgo. Fíjate que los liderazgos de ahora, tú lo notas, esa atracción del pueblo no es igual. Inclusive, de los sectores que menos se está interesando en la política ahora son los jóvenes, porque tienen otra cosa. ¿Y qué es lo que está pasando? Eso es lo que nosotros tenemos que ver, porque a los jóvenes que más oportunidad nosotros le damos en la política. Tú me dices a mí, y lo que yo más vivo buscando es jóvenes para que participen de política. No quieren, no quieren. Es que también tú tienes que entender que la sociedad ha cambiado. Eso de irse a someterse a un comité político, a un comité municipal, de que a una reunión toda la semana, cada 15 días, hablar de política, la juventud nosotros no estamos en eso ahora. Hay otro estilo, hay otra demanda, que es lo que tenemos que interpretar. ¿Cómo logramos para que la juventud participe? Pero ¿y cómo? Fíjate, Es que será difícil porque las direcciones de los partidos, aunque hay congresos y pero oye, Héctor, pintan canas pero todos. pero no importa que pinten cana. Mira, oye, nosotros le hemos dado oportunidad. Mira, es que este es un fenómeno, hay que verlo. Nosotros hemos agarrado jóvenes, los empoderamos, le ponemos la posición, le damos el apoyo, aspiran y lo apoyamos. Y a veces lo impugnan y vamos a los tribunales y lo defendemos. Y después sale y tú lo ves que hacen así ¡fua! Y brincan por todo. Sin embargo, Héctor, la invitación que ustedes les hacen, vengan, entren a esta casa que es el partido, es hasta la sala. No. A la habitación no llegan, porque si tú miras, y sin entrar en ejemplos evidentes, los presidentes de los partidos hoy, ese partido tú buscas la nómina hace 20 años, 25 años, los que llegan ahí y son los mismos presidentes, No, Héctor. pero tú te pones El que a ver. llega al partido sabe que Está no bien. será presidente de ese está bien, partido, pero tú por tienes- ejemplo. No, tú puedes tener porque oye, los liderazgos, tú puedes tener 10 jóvenes dirigiendo el partido, pero si no tienen el liderazgo lo tiene otro, porque los liderazgos no se regalan, no se prestan, ni se heredan, para que tú lo sepas. Héctor, te voy a poner un ejemplo. No, que voy a poner- no. Te voy a poner un ejemplo quizás hasta poco amistoso y un poco hasta descortés de mí que soy el anfitrión. Sí. En el PRD no imagino un presidente distinto al que es presidente hoy día. Sí, es posible. Pero fíjate, nosotros en el PRD, mira, el PRD es el partido que más oportunidades da a los jóvenes. Los principales diputados, alcaldes, los más jóvenes, fueron impulsados por el PRD. Búscalo en la historia. Todos los alcaldes más jóvenes tuvo, que el diputado más joven, el alcalde más joven, la mujer, todos fueron impulsados por el PRD. Aún bajo la dirección de Miguel Vargas. Todo eso paliza y que fueron impulsados por Miguel Vargas Maldonado. Pero mira ahora, el secretario de organización del PRD, ¿quién era? Un joven. ¿Y tú crees que él tenía los votos para ser secretario de la juventud? No lo tenía. Hicieron una plancha, Miguel, Doña Peggy y ese joven, y lo pusieron en organización. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está ese joven? Se fue. Se fue. A Con un partido de oposición. No, a un proyecto de un partido de gobierno. De gobierno. A un proyecto de un partido de gobierno. Se fue, o sea, la oportunidad, tú eres secretario de organización. O sea, yo te digo a ti, yo en la práctica, porque a veces de fuera se dicen muy cosas, pero en la práctica, te digo yo que el liderazgo político que existe hoy apuesta a la juventud. Lo que tenemos que propiciar es un cambio en la juventud, de que asuma responsabilidades sociales, que este país es a los jóvenes que le toca. Para hoy y para mañana,
Pero el mismo Fuerza del Pueblo que tú ves el desarrollo de Omar, un joven brillante, ¿dónde está? Es apoyado por el liderazgo político. En el mismo PRM, ¿cuántos de esos jóvenes que están? La mayoría de esos jóvenes que están ahora que tú ves ahí, eran subalternos de nosotros, que nosotros lo apoyábamos, lo ayudábamos, la mayoría, ¿eh? Y ahora son figuras. Y así te va a cada lado. Lo que pasa es que yo te digo, Gregory, nosotros que vivimos, porque corazón de ñame, hermano, sabe cuchillo, es un refrán. Nosotros queremos una juventud más identificada con los problemas de su país, esos jóvenes que queremos, porque es que no es simplemente porque tú seas joven que tienen que darte oportunidad de ser líder, también hay que ganárselo. Claro, claro, estamos totalmente de acuerdo. Cuando yo ascendí, a mí nadie me agarró por un brazo en el PRD. Para llegar al lado de Peña Gómez, de Jacobo Maluta, de Hipólito Mejía, no fue que a mí me dijeron de que porque yo era joven. Fue guayando bien la yuca, porque todo en la política, sobre todo en la lucha de poder, nadie te regala los espacios. Bien. Héctor, muchísimas gracias por este conversatorio. Aparentaron que fueron 5 o 10 minutos, fue 1 hora. Eso indica que debemos hacer otros 5 o 10 minutos pronto. Después, sí. Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, con nosotros estuvo hoy día. Hasta la próxima.